Hola, bienvenidos al curso de Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 13, fallas simétricas. Las fallas, como definición, podemos decir que son cualquier evento que interviene con el flujo normal de la corriente en el sistema de potencia. ¿Ya? Estos eventos, estas fallas, se pueden producir por dos motivos. Uno es por factores ambientales, ya sea como descarga atmosférica, es cierto, los rayos. En el caso de Chile, los terremotos pueden ser, las tormentas o la acción de la vegetación o los animales. ¿Ya? Cualquiera de estos elementos entonces puede dañar las líneas, puede dañar los transformadores o los aisladores y con eso producir la falla. También puede darse por factores humanos, ¿ya? Donde usualmente el causante de la falla del factor, considerada como factor humano es que hay una operación indebida, ¿ya? La apertura de un interruptor que no debía haberse abierto o un mal planeamiento de la operación del sistema. Acá pueden ver la figura, precisamente un rayo cayendo sobre una línea de alta tensión. En este caso esto sería una falla producida por una descarga atmosférica. Y acá vamos a ver un video de una falla producida por operación indebida, ¿ya? En donde se tiene que abrir un set de tres circuit breakers, que son interruptores de potencia en el fondo, y que uno de ellos no se abre bien. Ahí pueden ver al momento de abrirse el primer switch, el primer interruptor, ¿cierto? El aislador que está cerca de él tiene una falla, una perforación, y eso provoca que la corriente siga circulando y genera ese plasma que se ve y que es bastante grande si usted lo compara con el tamaño de las personas que están al lado. Las causas más comunes de las fallas son, la primera es el envejecimiento de transformadores. ¿Ya? En los transformadores tenemos el aislamiento entre las espiras, con el tiempo empieza a dañarse, se puede perforar, eso genera un cortocircuito en las espiras que genera una mayor corriente, esa corriente genera fallas en las otras espiras y así sucesivamente se genera una falla en cadena hasta que, por ejemplo, en la figura que ustedes ven acá, toda una fase del transformador se quema. También esto puede suceder debido al aceite, en el caso de los transformadores que están inmersos en aceite, en el caso del aceite puede tener algún tipo de contaminante. Y aquí vamos a ver un ejemplo. En este tenemos el transformador acá abajo. Tenemos el transformador acá abajo, ¿cierto? Y lo que pasa, como ya lo mencioné, es que se van cortocircuitando las espiras de a poco y con eso va aumentando la corriente por una de las fases. Y esto sigue aumentando, este fenómeno sigue pasando, se siguen cortocircuitando espiras cada vez más hasta que en un momento ya la corriente es tan alta que los sistemas de protección funcionan. Ya, ahí pueden ver lo que pasa cuando falla un transformador. Luego de que falla el sistema de protección funciona, opera y desconecta, por supuesto, el transformador. La segunda causa de fallas a nivel mundial es la caída de rayos sobre líneas aéreas. Ahora, lo que ven arriba es un mapa de de la frecuencia de tormentas eléctricas. Pueden ver que en Estados Unidos hay mucha frecuencia de tormenta eléctrica, lo mismo en Europa, en Asia, en Sudamérica, pero solamente cerca del Ecuador, y en Centroamérica y África. En Chile no tenemos ese problema. En Chile hay muy poco tormenta eléctrica y por lo general este problema no pasa. ¿Ya? Ahora, a diferencia del caso de los transformadores, en la tormenta eléctrica puede caer un rayo sobre las líneas de alta tensión, sobre la torre, y estas torres por lo general están conectadas a tierra, por lo tanto la corriente, el gran porcentaje de la corriente se va a tierra. El problema es que genera sobrevoltajes, que como ustedes pueden ver ahí, activa las protecciones y corta el circuito, corta la energía del circuito. Ahora, estos fallas son temporales y el interruptor de falla está diseñado para volver a conectarse luego de un cierto tiempo, como lo que ustedes pueden ver ahí, reconecta y tiene energía de nuevo.
Un tercer caso de fallas son los árboles. Aquí vamos a ver el video en donde hay un árbol justo debajo de línea de alta tensión, donde las ramas del árbol están tocando las líneas y se produce un cortocircuito. Ahí pueden ver el plasma como va de una línea a la siguiente, y ese plasma caliente, por supuesto, empieza a quemar el árbol y se empieza a carbonizar, tanto el tronco como las ramas, eh, encendiéndose cada vez más, hasta que en un momento se hace un cortocircuito entre la línea y la tierra a través del árbol, ¿cierto? Una vez que ya se carbonizó, y ahí actúa la protección y corta la energía. Ya en este caso en particular, esa especie de relámpago que cayó al árbol fue tan fuerte que apagó el fuego. En otros casos incendia, genera fuego. Bien, para evitar el problema de los árboles, usualmente hay una normativa en la cual no hay que tener árboles cerca de las líneas de tensión o de las torres. En este caso, obviamente, en el video no se cumplía eso. Y a medida que se va alejando de la línea, es posible lograr permitir árboles de mayor altura. En este caso, a los 3 metros, de 3 a 6 metros pueden tener árboles de 6 metros, de tal forma que si cae el árbol no va a caer sobre las líneas de alta tensión. Lo mismo para zonas medias de hasta 15 metros y después de 15 metros hacia arriba. Por último tenemos el efecto de los animales. Lo usual es que sean aves que al momento de posarse en una línea hacen cortocircuito con la línea que está al lado. Eso lamentablemente sucede bastante acá en Chile, en la cordillera, las líneas de alta tensión que van por la cordillera, en donde los cóndores, ya que su envergadura de alas es bastante grande, genera efectivamente un cortocircuito entre dos líneas. Pero no solamente aves, también pueden ser, en este caso, pueden ver una serpiente que se metió dentro de una caja de conexiones. Pueden ser también no solamente aves, sino otros mamíferos que van a los cables, como en este caso una ardilla, o en el caso también pueden ser monos, o cualquier animal en realidad que trate de trepar a los árboles. Y en el caso de las instalaciones subterráneas se da bastante el problema de los insectos. Acá ustedes pueden ver un nido de hormigas, un hormiguero, que está dentro de una caja de conexiones. Como pueden ver, el nido de hormiga, la materia del nido, del hormiguero, entonces empieza a tapar los cables y las conexiones, produciendo, por supuesto, después un cortocircuito. Ahora, de los tipos de falla que existen, podemos clasificarlos en dos tipos principales. Uno que es circuito abierto, es decir, cuando se corta un cable o se corta un conector, o circuit breaker, o CB se llama usualmente. Si lo ven en los planos eléctricos van a ver la sigla CB, y que en el fondo es un interruptor que puede manejar altos voltajes y altas corrientes. Ahora, estas fallas de circuito abierto tienen la propiedad de que pueden ser toleradas por el sistema por largo periodo de tiempo. Es decir, si se corta una línea, el sistema puede seguir funcionando. Es lo típico que pasa cuando en una cuadra se corta la luz, pero la cuadra del lado tiene energía, perdón. La cuadra del lado tiene energía porque están conectadas a distintas fases del transformador de distribución, y una de las fases se cortó. ¿Ya? Pero esa operación no afecta al resto de las fases y puede mantenerse bastante tiempo. Por el contrario, el cortocircuito, la falla de circuito cerrado conecta una fase a otra fase o a tierra, por lo tanto genera altas corrientes, y eso sí puede dañar el sistema de potencia, puede destruir cables, aisladores, transformadores, etc. Dentro del circuito cerrado vamos a ver dos subcategorías. La primera son las fallas simétricas, en la cual tenemos las tres fases conectadas entre ellas, o las tres fases conectadas a tierra. ¿Ya? Este tipo de fallas simétricas ocurren en total un 5% o menos en términos de las fallas totales, en términos de frecuencia. Así que son bajas, pero tienen la ventaja de que se pueden analizar con métodos fasoriales, como lo que vamos a hacer al final de este módulo. Por otro lado, tenemos las fallas asimétricas, que, como su nombre lo indica, no involucran las tres fases, sino que involucran dos o una fase. En este caso tenemos el cortocircuito entre dos fases. Ya, lo típico cuando cae una rama de un árbol entre dos líneas y las cortocircuita. Tenemos el circuito de una fase a tierra, que esa es la falla más común que van a encontrar, que tiene un 75% de probabilidad de ocurrencia. Y luego tenemos el cortocircuito de dos fases a tierra.
Este tipo de fallas asimétricas, como son asimétricas, como el sistema no queda funcionando en forma balanceada, no es posible analizarlo usando vectores, usando fasores, perdón, sino que se necesitan otras herramientas que vamos a ver en el módulo siguiente. Ahora, veamos qué pasa en una falla. En una falla simétrica, donde las tres fases conectan a Tierra, vamos a suponer que las tres fases se comportan exactamente igual y por lo tanto podemos usar, como ya les dije, herramientas fasoriales. ¿Cuál es la dinámica de una falla? ¿Qué es lo que sucede en una falla? Tenemos en esta parte, en rojo, ¿cierto? La línea roja es la corriente del circuito y podemos ver que aquí está en operación normal, donde tiene una corriente dada. Luego, en un momento se produce una falla y en ese momento se produce un gran incremento de la corriente. Y esa corriente tiene dos partes. Tiene una parte sinusoidal, que es la que vemos en azul, y tiene una componente roja, que le vamos a llamar una componente subtransitoria. Luego, esta corriente entonces tiene un periodo en el cual la parte subtransitoria es importante, ¿cierto? Es una exponencial que va desde un valor alto hasta un valor cercano a cero. Y luego tenemos un área en donde, o un periodo en realidad, en donde en la parte subtransitoria ya, la respuesta subtransitoria ya no es importante y se mantiene solamente la respuesta sinusoidal. A esto se le llama el periodo de corriente de cortocircuito sostenido. Luego, después de un cierto tiempo, tenemos entonces que se despeja la falla y la corriente, en este caso, se va a cero, ¿no? Porque probablemente la protección aquí abrió el circuito. Ahora, para poder estudiar este fenómeno, tenemos que ver cómo se comporta la corriente ante una entrada sinusoidal, que es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Cuando se produce la falla, el sistema siempre se ve es un sistema RL, la línea, que siempre se ve excitado por una señal sinusoidal. Pero en este caso los valores de L y R, cuando se produce la falla, cambian a los valores de cortocircuito. Y entonces tenemos que tratar de ver por qué se producen estos dos fenómenos. Y al plantear este problema, que es un problema de primer orden con una entrada sinusoidal, podemos encontrar la solución, que es la corriente circulante tiene una componente sinusoidal, que es esta que tenemos acá, y L', tiene una amplitud IL', y es una sinusoidal con un cierto ángulo, que está dado por los parámetros R y L. ¿Ya? Y también tiene una componente exponencial, que está dado por IL2', que es el valor que tenemos acá, y que en el tiempo igual a cero, o sea, en el momento que se produce la falla, es máximo, y luego comienza a disminuir en forma exponencial, con una constante de tiempo RL que también está dado por los parámetros del sistema. Ahora, los valores de IL, que es la amplitud sinusoidal, y de IL', perdón, que es la amplitud sinusoidal, y de IL2', que es la respuesta subtransitoria, ambos están dados por los parámetros de voltaje de entrada, voltaje de excitación desde el sistema, ¿cierto? Y los parámetros R y L, o resistencia y reactancia, del sistema cuando está en falla. Bien, entonces como tenemos estas dos partes, nosotros nos vamos a enfocar más que nada en la respuesta subtransitoria. ¿Por qué? Porque en el momento en que se produce la falla, esos parámetros, los parámetros R y L que dan lugar a estas dos corrientes, como pueden ver, son los mismos parámetros. Entonces nos vamos a enfocar en eso, en determinar ese tipo de parámetros. Para eso vamos a ver un ejemplo en donde tenemos un sistema de solo dos barras, nodo 1 y nodo 2, una fuente conectada al nodo 1, una carga conectada al nodo 2. En operación normal, entonces el voltaje, y la línea por supuesto tiene una reactancia, en este caso que le vamos a llamar XL. Entonces, en condiciones normales, la ecuación que tiene que cumplir esto es que el voltaje 1 es igual a la caída de tensión en la línea, J por la reactancia por la corriente, más el voltaje 2. Pero en un cierto momento vamos a considerar que en el punto 2 se genera una falla. Recuerden, una falla simétrica de tres fases, las tres conectadas a tierra, por lo tanto las vamos a analizar como si fueran fasores. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Si analizamos el momento justo antes de la falla, podemos entonces saber que el voltaje 1 tiene un cierto valor, voltaje 2 tiene un cierto valor, y la corriente que circula por la línea también tiene un cierto valor. Y esos valores están constantes justo antes de la falla, tienen un cierto valor. Entonces, con esos valores nosotros podemos encontrar las equivalencias de cómo se comportaría el sistema ante una falla, es decir, los modelos subsincrónicos. Podemos entonces, dado
tanto de la fuente como de la carga. Dado las reactancias subsincrónicas, que son valores que uno puede obtener del circuito, uno puede calcular los voltajes subtransitorios. Reactancias subtransitorias, perdón. Uno puede encontrar los voltajes subtransitorios del generador y de la carga, el G2' y EM2', que sería el equivalente a la fuente que estaría conectada aquí en el caso de una falla. Lo mismo aquí, una fuente que estaría conectada acá en el caso de una falla. Si se fijan, tanto las fuentes como las cargas, todas se conectan como o se modelan como fuentes de tensión. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos asumiendo que en el momento de la falla el sistema está operando. Entonces, en el caso de las cargas se pueden modelar como si fuera un motor, por lo general. Entonces, un motor tiene una fuerza electromotriz y eso se modela como un voltaje. Y ese voltaje es el que queremos encontrar acá. Entonces, para encontrar este voltaje simplemente se hacen las ecuaciones de Kirchhoff, donde encontramos que el voltaje acá, ¿cierto? El subtransitorio sería la corriente que circula por la reactancia subtransitoria que tenemos acá por la corriente de línea, porque es la única corriente que circula por acá, más el voltaje 1. En el caso de la carga tenemos que el EM' es igual al voltaje de acá menos la caída de tensión. Una vez que tenemos los voltajes, recuerden, esto es justo antes de la falla, podemos saber qué es lo que va a pasar en la falla. Entonces, en el momento de la falla, nuestro sistema, que en este caso la línea 2 se va a conectar a tierra, puede modelarse de esta forma, en donde el nodo 2 tiene una conexión directa a tierra y podemos entonces con las fuentes que habíamos calculado, calcular cuánto es la corriente de falla por la fuente, cuánto es la corriente de falla por la carga y en el fondo cuánto es la corriente de falla que va a ir desde el nodo hacia la tierra, es decir, IF2'. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, tenemos que considerar que el nodo 2 se va a conectar a tierra, por lo tanto el voltaje del nodo 2 va a ser 0. De esta forma, la corriente IG2', en este caso la que viene de la fuente, va a estar dada por el voltaje de la fuente dividido por la suma de las dos impedancias, XG y XL. Y en el caso de la carga, tenemos que la corriente aportada por la carga va a ser el voltaje subtransitorio dividido por la impedancia subtransitoria. Y luego, como ustedes pueden notar, aquí hacemos una ley de Kirchhoff. Podemos ver que la corriente de carga, o sea, la corriente de falla, perdón, la corriente que va desde el nodo a la tierra, va a ser igual a la suma de las dos corrientes, la aportada por la fuente y la aportada por la carga. Luego de la falla, entonces, una vez que ya están circulando estas corrientes de falla, recuerden las corrientes de alta amplitud que vimos en el primer gráfico, podemos entonces determinar cuál sería el voltaje en los nodos. En este caso, si se fijan, podemos ver que el nodo 2 tiene un voltaje 0 porque consideramos que ese nodo se iba a conectar, las tres fases en ese nodo se conectaban directamente a tierra, por lo tanto el voltaje va a ser 0. Y en el caso del nodo 1 va a ser la caída de tensión que se va a generar en esta impedancia. Vamos a hacer un ejemplo de solución de un sistema de potencia viendo una falla simétrica trifásica. Para esto vamos a utilizar el mismo circuito que tenemos del ejemplo anterior y vamos entonces a definir que la potencia de la fuente es de 40 MVA, el voltaje es de 13.2, que son los valores que vamos a usar de base después. Tenemos la potencia en la carga, de potencia activa y reactiva. Y tenemos los valores de reactancia dados directamente en porcentaje, es decir, se pueden traducir directamente a por unidad. Entonces, lo primero que se hace es traspasar estos voltajes, estas potencias, definir primero los elementos base, la potencia base, el voltaje base y la corriente base, que serían 1750 amperes, y luego con eso calculamos entonces las potencias P2 y Q2 en valores por unidad, que nos da 0,8 y 0,3. Teniendo la reactancia de la línea, podemos resolver el sistema en términos de los voltajes de nodo y luego la corriente de la línea. Una vez que resolvemos esto, hay un elemento que tenemos que tener en consideración para poder pasar a la siguiente etapa, y es que al hacer la solución, al lograr la solución de B1, B2 y L, tenemos que luego considerar que el nodo en el cual se va a producir la falla va a mantener la misma amplitud, que en este caso es 0,92, pero ese va a ser nuestra referencia de fase, es decir, el nodo donde se produce la falla va a tener ángulo 0. En este caso el voltaje 2 tiene la misma amplitud que calculamos con el método, puede ser Gauss-Seidel o Newton-Raphson, que se aplicó anteriormente, pero esta vez en lugar de tener un ángulo cualquiera, nosotros le asignamos un ángulo 0.
Con ese valor de voltaje 2, entonces podemos recalcular la corriente en términos de las potencias, ¿cierto? Y nos va a dar 0,9287. La amplitud debería ser exactamente la misma, solo que ahora nos va a dar con un ángulo de menos 20,5 grados. Y en el caso del voltaje 1, se puede calcular de nuevo con el V2 y con el IL, y nos da este valor en real imaginario, y esto tiene un valor de 1, que era el valor unitario, ¿cierto? Porque consideramos que ese era el nodo de referencia, pero esta vez tiene ángulo de 10 grados. Es importante notar en este punto que la corriente que circula, la corriente real que circula por el circuito, la corriente de línea, es de 1,6 kA, 1600 amperes, ¿ya? Que es el 0,92, para después compararla con las corrientes que van a haber en el momento de la falla. Entonces, así funciona en forma nominal. Tenemos voltaje 2, IL y voltaje 1. Por lo tanto, cuando el sistema ya está en falla, que sería el circuito que tenemos acá, tenemos que calcular los distintos parámetros partiendo por, como ya tenemos V1 y V2, tenemos que calcular las fuentes subtransitorias, los voltajes subtransitorios, que sería eje 1 y eje 2, usando las reactancias subtransitorias tanto de la fuente como de la carga. Y eso lo hacemos de la siguiente forma, usando las mismas ecuaciones que vimos anteriormente, y nos da el siguiente resultado, que es 1,0113 más J024, y este otro también, que es un valor de 0,9. Si se fijan, los voltajes subtransitorios no están muy lejos de los voltajes nominales. Los voltajes de operación están siempre cerca del 1. Pero cuando calculemos las corrientes, que es lo que vamos a hacer ahora, van a notar que los valores de corriente sí son mucho más grandes, porque las reactancias a las cuales está sometido este circuito son distintas. Porque ahora tenemos las reactancias de subtransitorias. Y en el caso, para calcular la corriente, entonces tenemos que asumir que el voltaje 2 está conectado a tierra. Por lo tanto, podemos calcular la corriente que circula por acá, Ig2', dividiendo este voltaje G' por las dos reactancias que tenemos esto de acá, y nos da 0,8 en la parte real y 3,6 en la parte imaginaria, es decir, 3,6 veces la corriente base. En el caso de la corriente de la carga, tenemos que es simplemente este voltaje dividido por esta reactancia, y nos da menos 0,8696, menos 18 veces la corriente base en la parte imaginaria. Si sumamos ambas corrientes para encontrar la corriente de falla, nos va a dar, los elementos reales se cancelan y nos queda solamente el elemento imaginario, nos va a dar una corriente de falla de 21,7 veces aproximadamente la corriente de base, lo cual es muy alto, porque es 20 veces, más de 20 veces la corriente de operación, y si recuerdan que era 1.600 amperes, 1,6 kilos, en este caso llegamos a 38 kiloamperes. Eso serían las corrientes que estarían circulando por el circuito en el momento de la falla. ¿Para qué queremos encontrar esto? Esta corriente, ¿para qué nos sirve? Es para poder luego determinar qué protecciones tenemos que utilizar, cuál es el rango de protecciones. O sea, de partida sabemos cuáles son las corrientes que se van a producir, y por lo tanto podemos determinar cuáles serían las protecciones que deberíamos utilizar. Una vez que tenemos esta corriente, entonces, que son corrientes muy altas, esas corrientes van a generar entonces unas grandes caídas de tensión en las líneas, y por lo tanto los voltajes de la línea se van a ver afectados. Si recalculamos el voltaje, en este caso solamente se tiene que calcular el voltaje 1, porque el voltaje 2 lo consideramos que se iba a conectar a 0 debido a que es el punto de la falla. En este caso nos queda, una vez calculado el voltaje 1, 0,7, poco más de 0,7 veces, es decir, bajó de un 1 en por unidad a 0,7 en por unidad. Y eso sucede en todas las partes del circuito. Todos los voltajes van a bajar debido a la falla. Bien, con eso entonces terminamos las fallas simétricas. Muchas gracias.